El hombrecillo. Compré una casa en un fraccionamiento nuevo rumbo al Salto, en Jalisco. La ubicación me quedaba un poco retirada de mi trabajo, pero fue lo que alcancé a comprar con mis puntos de Infonavit. Era una casa pequeña, completamente nueva. En un lugar así, uno jamás se imaginaría que, en un sitio donde no ha vivido persona alguna, pudiera llegar a estar embrujado. Pero ahora sé que los fenómenos paranormales no respetan ni tiempo ni el espacio. Estaba muy emocionado cuando adquirí la propiedad. No era una casa muy grande, pero era mía. Además, con mi esposa esperando un nuevo bebé, nos hacía mucha ilusión prepararle su habitación. La casa nos la entregaron sin protecciones ni piso. Yo sé de construcción, por lo que me puse a realizar las reparaciones que hicieran falta. Mientras realizaba las mejoras a la casa, jamás encontré algo extraño, nada relacionado con brujería, tampoco me ocurrió nada. Cuando al fin estuvo todo listo, nos fuimos a vivir a la casa. Por las tardes nos dedicábamos a arreglar la habitación del bebé. Fue en ese momento en el que comenzamos a notar cosas extrañas. Una vez, mientras colocábamos un estante de pared, la bolsa de tornillos desapareció de la caja de herramientas, cosa que fue muy extraña, pues en la casa solo estábamos mi esposa y yo. Aparte, acabamos de comprarlos en la ferretería. Tuvimos que volver a comprar tornillos, pero esta vez los guardé en mi bolsillo. Esa noche, mi esposa se despertó a las 5 de la mañana llorando. Me dijo que tuvo una pesadilla terrible, en la que un hombre enano le sacaba el bebé y se lo robaba. Yo la consolé, diciéndole que solo fue un sueño. Me quedé abrazándola hasta que se calmó. Entonces comenzamos a escuchar un sonido en la sala. Parecía el ronroneo de un gato. Me fui a asomar, pensando en que tal vez un gato se había metido a la casa por la ventana de la cocina, ya que siempre la dejamos abierta. Estando allí, no vi nada, y el ronroneo fue sustituido por una vocecita. En eso, una pequeña ventana que daba a la cocina se cerró de golpe, lo cual fue más raro aún, pues esa ventana es corrediza. No existía manera de que el viento pudiera haberla cerrado. Debido a la fuerza con que se cerró, el cristal quedó estrellado. Rápidamente regresé al cuarto. Ya no percibimos nada extraño esa noche. Al día siguiente, tuve que irme a trabajar. Mi esposa se quedó fabricando algunos adornos para el cuarto del bebé. En la fábrica en la que trabajo no nos dejan usar el celular. Cuando salí, de inmediato revisé las notificaciones. Tenía varios mensajes de mi esposa. Primero me decía que sentía miedo de estar sola en casa. Después, mencionaba que no dejaba de escuchar una pequeña vocecita en una de las alacenas. En el último mensaje, me decía que se iría a casa de su madre, que pasara por ella allá, porque no pensaba estar sola en la casa. Total, que me fui a casa de mi suegra. Y una vez allí, mi esposa no quiso irse, así que ahí dormimos esa noche. Regresamos hasta el fin de semana. Mi esposa se veía más tranquila, incluso pensaba que todo lo extraño que escuchó en la casa fue a causa de su embarazo. Yo, por mi parte, no sentía miedo de regresar a la casa. Le repetía a mi esposa que la casa era nueva y no existía algún antecedente que provocara la presencia de fantasmas o seres sobrenaturales. Mi suegra le regaló un Cristo para que lo pusiera en la puerta de entrada a modo de protección, y también le dio un rosario. Debía ponerlo bajo su almohada, así estaría protegida en sus sueños. Antes de irnos, mi suegra me dijo, sin que se diera cuenta mi esposa, que teníamos que cuidar al bebé, pues ella creía que los seres de oscuridad son atraídos por la luz de los recién nacidos, y era muy probable que algo maligno estuviera siguiendo a mi esposa. La familia de mi esposa es muy creyente de la brujería y esos temas. Pasamos algunas semanas sin mayor sobresalto. Lo único que notamos era que algunas veces desaparecían cosas que incluso manteníamos guardadas en cajones. Era extraño.
De un día para otro, los acontecimientos continuaron. Mi esposa amaneció con unos feos moretones en el abdomen. Esto nos alarmó mucho, por lo que fuimos al médico de inmediato. Le realizaron varios estudios, pero no había razón por la que se le formaran esos moretones, solo que fueran causados por golpes. Gracias a esta suposición, nos interrogaron para ver si mi esposa no sufría violencia por mi parte. Obviamente, jamás hemos peleado de esa forma. Regresamos a la casa confundidos por esas marcas. La única explicación que nos dábamos era que tal vez algún insecto pudo habérselas causado. Compramos un colchón nuevo, tiramos todas las sábanas y mandamos fumigar la casa. Esto nos obligó a pasar un par de noches en casa de mi suegra. Durante esos días, yo tuve la misma pesadilla que mi esposa. Veía a un ser diminuto entrar por la ventana. Después se acercaba a mi esposa e intentaba abrirle el abdomen con una pequeña navaja. Despertaba siempre exaltado y bañado en sudor, pero una vez que veía que estábamos en la sala de la casa de mi suegra, lograba calmarme. Curiosamente, durante esos días, mi esposa no tuvo ninguna pesadilla. Cuando estuvimos de vuelta en casa, encontramos varias de las cosas que se nos habían perdido. Entre ellas se encontraban un peine de mi esposa, tornillos, algunos juguetes de bebé, y todos estaban amontonados en la sala. La ventana junto a la cocina, misma que reemplacé semanas antes, estaba rota de nuevo. Mi esposa se puso nerviosa ante ese hecho, así que, para tenerla tranquila, me puse a cambiar las chapas de las puertas de inmediato. Cerca de la 1 de la mañana empezamos a escuchar mucho ruido en la cocina. Mi esposa despertó espantada y me pidió que fuera a revisar de inmediato. Fui a la cocina, entonces escuché dentro de la alacena una voz. Decía claramente palabras como: «Denme al bebé, van a morir todos». Decía eso entre muchas maldiciones y groserías. Era una voz chillona, horripilante. Me armé de valor, tomé un cuchillo y rápidamente abrí la alacena. No encontré nada a primera vista, así que me puse a mover todo lo que estuviera dentro. Mientras lo hacía, mi esposa lanzó un grito. Rápidamente corrí de vuelta a la habitación. Allí estaba mi esposa arrinconada en la cabecera de la cama, apuntaba en dirección del closet. Me apuré a abrir la puerta corrediza. Dentro sonaban muchos golpes. Les juro que lo que vi es verdad. Mi esposa y yo lo vimos. Era un hombrecillo de menos de 1 metro de altura. Estaba vestido de manera anticuada. Era completamente calvo. Y su rostro es algo que no lograría describir, pues jamás he visto algo tan horroroso que se le compare. Esta cosa salió corriendo del closet y yo brinqué a la cama junto a mi esposa. Mi esposa sacó el rosario debajo de la almohada y se puso a rezar el credo. El hombrecillo se nos quedó viendo y comenzó a bailar, dar piruetas en el aire. Era como si se burlara de nosotros. Y sin duda, lo más horrible que he visto en toda mi vida. Yo también me puse a rezar junto con mi esposa. Con el cuchillo que aún tenía en la mano, marqué la señal de la cruz en el aire. Entonces, el hombrecillo se volvió a meter en el closet. Nos quedamos rezando un rato más, hasta que ya no escuchamos nada dentro del closet. Sin pensarlo 2 veces, tomamos nuestras cosas y nos fuimos de allí. Llevé a mi esposa a ver un sacerdote. Le dio unas oraciones para alejar el mal. También se ofreció a ir a bendecir la casa, y aunque así lo hicimos, mi esposa ya no quiso vivir ahí. Mi hijo nació sin complicaciones. Tuvimos que vivir un tiempo con mi suegra hasta que logré traspasar la casa. Compré una casa usada. Hasta la fecha es donde vivimos y jamás nos ha ocurrido algo extraño de nuevo. Ignoro si los nuevos dueños habrán visto a ese hombrecillo acechándolos en la noche. No sabría decirles si esa criatura habita en esa zona o si solo seguía a mi esposa. Por el bien de la familia que habita actualmente esa casa, espero que con la bendición del Padre, ese ser haya sido ahuyentado para siempre.
Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.